Muy buenas noches a todos, mucho gusto, es un gusto estar acá con ustedes y para compartir este focus group sobre un tema que sin dudas es parte de nuestra vida cotidiana. Antes de iniciar esta pequeña reunión, quisiera presentarme. Soy Pablo Camacho, estudiante de periodismo deportivo en ISIL. El objetivo de este encuentro es conocer un poco más, es un conocer un poco más sobre los hábitos de estudio y qué opinan sobre las distintas modalidades de estudio, ya sea presencial, virtual o híbrido, y cómo estas han impactado su experiencia educativa. Para manera de calentamiento y no empezar directo con las preguntas de la investigación, quisiera que por favor me diga más o menos cada uno cuál es su hobby, ¿no? Si podríamos empezar con Edmundo, su hobby o su pasatiempo favorito. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, mi hobby favorito es la pesca. Ok, sí, pues el segundo participante, Gabriel. Mi hobby favorito es producción de música. Ok, muy interesante. Participante número 3, Tomás. Sí, ¿qué tal? Mi hobby favorito es el tenis. Qué buen deporte. Invitado número 4, Mauricio. Sí, buenas noches. Mi hobby favorito es jugar videojuegos. Interesante. El invitado número 5, por favor, Anderson. Bueno, más que nada lo que es danzas urbanas, baile. Uy, suena interesante. Y el invitado número 6, Alberto, por favor. Mi hobby favorito es tocar la guitarra. Buen hobby. Bueno, para proceder, quiero comentarles un poco que esta dinámica va a durar entre unos 30 minutos. La reunión tendrá lo cual estaremos viendo unas diversas preguntas. No se preocupen, acá no hay ninguna respuesta correcta o incorrecta, solo queremos conocer las opiniones personales que tienen. Para comenzar rápidamente la dinámica, por favor, quisiera que cada uno se presente brevemente, ¿no? Y me diga su nombre completo y su edad. Empezamos con el participante número 1, Edmundo. Creo que no se te escucha, Edmundo. ¿Alguien lo puede escuchar, compañeros? No, no, no se le escucha. Bueno, entonces después el participante número 2, Gabriel Flores, por favor, una presentación y tu nombre y tu edad. Me llamo Gabriel Flores Carlos, tengo 19 años. Yo soy DJ y productor, básicamente eso me dedico yo. Ok. El invitado número 3, por favor, Tomás, su nombre completo y edad. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Tomás Ortiz Fajardo y tengo 23 años. Ok, gracias. El invitado número 4, por favor, Mauricio, el nombre completo y edad. Sí, buenas. Soy Edgar Alexander Mauricio Montes Zamora y tengo 18 años. Invitado número 5, Anderson, por favor, nombre completo y edad. Mi nombre es Anderson Guillermo Sotomayor Salazar y tengo 26 años. Invitado número 6, Alberto, por favor, nombre completo y edad. Y buenas noches. Soy Alberto Martín y Pince Pineda y tengo 21 años. Podemos regresar con el invitado número 1, Edmundo. Eh, no se te escucha por el momento. No sé si podrías volver a conectarte a la... Creo que ahí está el mundo otra vez. O si no, bueno, podemos continuar la primera pregunta. A ver, Edmundo, a ver si ahora te podemos escuchar. Hola, hola, ¿se me escucha? Y ahora sí, si te pudieras dar tu nombre completo y tu edad, por favor.
Ya. Mi nombre completo es Edmundo Alejandro Sotelo Valdés y tengo 24. Ok, ahora ya podemos empezar con las preguntas de la investigación. En este caso, la pregunta número uno sería, ¿qué modalidad de estudio prefieren actualmente? ¿Presencial, virtual o híbrido? Por favor, podremos empezar con el participante número uno, Edmundo. Pues yo considero que la mejor es la híbrida, ya que es muy adaptable a los tiempos de cada persona. Se podría decir alguien que quizás trabaja o estudia, algunos días pueda poder quizás virtual, otros días presencial, y así es por eso que creo que es la mejor opción para alguien que trabaja y estudia por lo menos. Y en caso de los cursos que son 100% presenciales, ¿cómo harías en este caso? Bueno, en esos casos, pues obviamente no me metería a cursos 100% presenciales. Bueno, pero hay cursos que requieren, ¿no? Que son requisitos que sean virtuales. En este caso, ¿crees que una persona podría adaptarse a los tiempos de estudio? Claro, pues lo vas acomodando según tus horarios. Ok, pasamos con el participante número dos. La misma pregunta, ¿qué modalidad de estudio prefieres actualmente? ¿Presencial, virtual o híbrida? Prefiero la modalidad 100% presencial. Siento que, o sea, puedes llegar a aprender un poco más que de manera virtual, porque de manera virtual siento que eh, no se aprende tanto como presencial. Pero yo creo que en la virtualidad también tienes la posibilidad de prender la cámara y prender el micro, ¿no? Y poder participar, porque hay algunos compañeros que simplemente apagan la cámara y el micro y no participan. Sí, bueno, creo que esa es una de las desventajas que hay en la modalidad de virtual, que normalmente no les gusta y como que prenden la cámara y se ponen a hacer sus actividades en casa, pues. ¿Por qué crees que esta gente preferiría, ese tipo de personas, este tipo de perfil de estudiantes, la virtualidad? Tal vez porque no les presta tanta atención a los estudios o netamente porque Claro, están ocupados. claro, más que nada porque no les prestan mucha atención o simplemente por el simple hecho de que dicen, ah, es un curso general, no viene a mi carrera, o sea, lo puedo tomar virtual. Pero de cada curso obviamente aprendes un poco, pues, ¿no? Y te va a servir a futuro. Ok, seguimos con el participante número 3. Tomás, la misma pregunta, si, ¿qué modalidad de estudio prefieres actualmente? ¿Presencial, virtual o híbrida? Yo concuerdo con la persona que acaba de hablar. Yo también creo que la modalidad de 100% presencial, a pesar de que obviamente los horarios pueden ser un poquito más ajustados, era lo que se hacía desde un principio antes de la pandemia y me parece también, estoy de acuerdo con él, que se llega a aprender más. ¿No te ha pasado que en la virtualidad, por ejemplo, se te va la luz o el internet? ¿Cómo harías en esos casos? Mira, hasta el momento no me ha ocurrido ninguno de esos casos, sin embargo sí me lo he planteado y bueno, obviamente tengo, en el caso de internet te puedo entrar con mis megas o en el caso de la luz, bueno, siempre tengo mi laptop cargada, la prendo y ahí puedo entrar con normalidad. Y en cuanto a los tiempos, ¿crees que es una buena opción para los alumnos que no tienen tiempo de ir a un centro de estudio? Mira, como te comento, antes de la pandemia era la manera en la que se hacía. Obviamente por la pandemia se ha llegado a dar esta facilidad que obviamente le han servido a muchísimos estudiantes, eso es cierto. Sin embargo, eso es algo que ya se hacía de antemano, entonces es algo que de por sí tanto las universidades como los centros laborales ya están, se podría decir que acostumbrados a estudiantes o personas que llevan este tipo de ritmo en su vida. Ok, seguimos con el participante número 4, Mauricio, la misma pregunta. ¿Qué modalidad de estudio prefieres actualmente, presencial, virtual o híbrida? Bueno, en mi caso considero que sería mejor la modalidad híbrida, debido a que es conveniente, ya que si bien llega a tener una mejor, ya que se tiene una mejor conexión con el profesor y con la clase en los momentos de clases presenciales, pero también llega a tener esa pequeña libertad o retroalimentación de manera virtual que ofrecen las modalidades virtuales, por lo que
considero que una modalidad semipresencial podría llegar a tener lo mejor de cada parte. Eh, entonces, ¿tú crees que en presenciales aprendes más porque encuentras una mayor conexión con el profesor? Sí, o sea, al estar en clase puedes llegar a tomar más atención, entre otras cosas, pero de manera virtual, como también se puede llegar a tener esa pequeña libertad o ese, eso que llega a, bueno, no sé si me explico. Mm, ¿Y no te parece que en la parte virtual, por ejemplo, al momento de compartir documentos es más fácil que en la parte presencial? Por ejemplo, en cuanto a Zoom puedes compartir pantalla, ¿no? Si quieres en un momento compartir un video rápido, lo puedes hacer Mm. sin ningún problema. Claro, por eso mismo digo que, o sea, la manera semipresencial puede llegar a ser lo mejor, tomando la mejor de cada parte. Ok. Seguimos con el siguiente participante. Por favor, Anderson, la misma pregunta. ¿Qué modalidad de estudio prefieres actualmente? ¿Presencial, virtual o híbrido? ¿Qué tal? Bueno, yo prefiero lo que sería híbrido más que nada por cuestiones tanto de aprendizaje y adaptación, ya que de manera presencial hay maneras prácticas que sí o sí se requieren de conocimientos para estar dentro del campo de la carrera, pero si bien en los ciclos iniciales no hay mucho que descubrir como tal o que requiera mucho del tiempo demandante que se requiere, ¿no? De manera presencial en las universidades. Entonces es por eso que considero de que de manera híbrida se puede obtener igual manera los mismos conocimientos en virtual como en presencial. Y solamente es cuestión de adaptarse a lo que sería el campo práctico, ¿no? De manera presencial. ¿Crees que en lo virtual no hay conexión con el profesor a pesar de que tengas el micrófono disponible? Más que nada sería una escucha activa, ¿no? O sea, compartir solamente los conocimientos que me están brindando y luego para en caso de preguntas o interrogantes, solamente de manera abierta poder tener la disponibilidad, ¿no? También ahora se utiliza lo que son correos, WhatsApp, siempre tener la comunicación siempre constante. Y ahora, ¿te refieres a lo práctico? ¿Crees que, por ejemplo, un alumno que no tiene tiempo porque tiene trabajo, eh, la manera práctica no, crees que no le convendría en lo virtual? Sería más en lo presencial, ¿verdad? Claro, siento que más que nada, o sea, puede ser que lo logre adaptar o hacer, pero más que nada basándome en un rango, siento que el aprendizaje práctico sería un poco más lento recibiéndolo de manera virtual que de manera presencial. Ok. Sigamos con el siguiente participante. Alberto, por favor, la misma pregunta. ¿Qué modalidad de estudio prefieres actualmente? ¿Presencial, virtual o híbrido? Actualmente prefiero más la virtual porque a mi parecer brinda más control en cuanto a la persona que lo lleva a su aprendizaje, ¿no? Puede ser más rápido, más lento, ¿no? Y va midiendo el tiempo. Además también se adapta a sus horarios y como que incita a que sea más autodidacta en todo caso. Y en el tema práctico, por ejemplo, cuando llevas un curso por ejemplo, fotografía, no, es que es algo más que tienes que verlo tú en el momento, ¿no? ¿Crees que ese tipo de cursos son mejor de manera virtual o presencial? A ese tipo de cursos prácticos sí son mejor de manera presencial, porque justamente son como fotografía, ¿no? Es más al aire libre, por ejemplo, ¿no? Pero otros que son más, digamos, teóricos, sí creo que son virtuales y ya. ¿Y no crees que lo presencial es importante también por la interacción que hay entre los profesores y compañeros? Considero que eso se puede manejar de ambas formas, porque siempre es bueno igual estar en contacto con el profesor y más que nada con él, porque él es el que tiene información clara del tema, ¿no? Pero eso da la facilidad también en el tema virtual, que se puede preguntar ahí de diversas fuentes. Ok, sigamos con la segunda pregunta. Y empezamos con el participante número uno, el mundo. La segunda pregunta es, ¿qué tipo de modalidad educativa crees que permite aprender mejor y por qué? Pues considero yo que actualmente lo que más, la modalidad educativa que más te permite aprender es la presencial, sobre todo si es un curso el cual es muy,
teoría, no es tanto teórico, ya que estás ahí mismo en constante interacción con el docente, el profesor, y no solo con él, sino también con compañeros, puedes intercambiar ideas un poco más rápido y nada mejor que, o sea, el cara a cara, el face to face y conversar y el tiempo de respuesta rápido, a diferencia de quizás virtual o híbrido, en algunas veces cuando estás ahí detrás de la computadora, no te responden, o no está alguien, o el profe se demora en responder, tienes que enviar correos. Más que todo es eso, considero yo. ¿Y no crees que lo mismo que tú estás diciendo lo podríamos conseguir en lo virtual? O sea, sí se puede conseguir si es que ambas partes, o sea, están con la disposición, pero si te encuentras con ese tipo de compañeros que no prenden la cámara o no responden, ese tipo de cosas, ahí sí se dificulta bastante y obviamente es mejor lo presencial. También si encuentras un profesor, ¿no? Que no responde los correos, porque me ha tocado, Claro, profesores que no responden los correos, eso se hace un poco complicado la interacción ahí, ¿no? sí, claro, hay profesores que a veces se le dificulta mucho la interacción con la tecnología y no manejan muy bien todo lo que... En cambio, bueno, la mayoría sí o sí debe saber cómo manejar una clase de manera presencial. Pero más que todo eso. Right. Tenemos con el siguiente participante, Gabriel, la misma pregunta. ¿Qué tipo de modalidad educativa cree que permite aprender mejor y por qué? Claro, comparto la misma idea que Edmundo. Hay una muy gran diferencia, hay una gran diferencia en lo que es presencial y remoto, en lo que es respuesta, pues no. En presencial tú puedes dialogar con una persona de manera más rápida que en virtual, ¿no? Que conversas con WhatsApp y no sabes si la otra persona te va a responder al momento. O se va a demorar, o si no te va a responder y solamente te dejen visto, pues, ¿no? Lo mismo con los trabajos, pues, ¿no? Hay profesores que me ha tocado, por ejemplo, que los trabajos los hacemos en mismo clase, pues, ¿no? Y los revisa ahí, te dice, te da un feedback ahí el momento. Y no tienes que esperar hasta que te mande la nota y ya puedas saber en qué te has equivocado o así, pues, ¿no? Ok, y si elegirías estudiar presencial o virtual a un 100%, ¿por cuál optarías? Por presencial. ¿Crees que los centros educativos deberían dar descuentos por clases virtuales? Porque creo que no es lo mismo que lo presencial que lo virtual, ¿no? Sí, creo que, o sea, la tarifa debería ser un poco menos, ya que la modalidad de estudio no es muy similar. En el caso de fotografía, por ejemplo, más en virtual es más teoría y en presencial es más práctica. Ok, sigamos con el siguiente participante, el número 3, por favor. Tomás, la misma pregunta. ¿Qué modalidad educativa crees que permite aprender mejor y por qué? Bueno, como un compañero pasado acaba de decir, yo sí creo que la presencialidad al 100% me parece lo mejor. Em, si bien es cierto que la virtualidad puede traer ciertas ventajas con respecto a lo que es organizarse con el tiempo, me parece que la presencialidad sigue siendo la mejor opción porque la manera de interactuar con las personas, con el propio profesor, poder hacer preguntas y en general la manera de aprender es completamente distinta a la virtualidad. ¿Crees que te afecta cuando los profesores dejan trabajos grupales en cursos que son remotos, virtuales? Porque se hace un Yo poco más creo, difícil, ¿no? La comunicación. sí, se podría hacer un poquito más difícil, sin embargo, claro, no todo depende de eh, cómo te organizas, ¿no? Y obviamente si es un trabajo grupal o individual, pues también ahí estás dependiendo un poquito de los tiempos de las otras personas. Entonces, yo creo que sí podría ser un poquito más difícil, pero también depende de cómo te organices y cómo lo llegas a lograr, ¿no? Y en las clases virtuales, por ejemplo, que la gran mayoría de personas no prenden la cámara, ¿cómo te comunicas con tus compañeros? ¿Cómo, o sea, ellos te hablan por interno, te dan su número y quedan por WhatsApp? ¿Cómo se comunican con tus compañeros? Internamente, claro. Sinceramente, al menos en la mayoría de mis clases yo intento que apenas tenga el grupo nos podamos meter a una sala en la misma clase y poder conversar, o si no, después de la misma clase, que nos mencionen lo de los grupos, poder juntarnos. Yo siempre prefiero tener esa comunicación
por voz a la primera para poder más o menos también conocer cómo es que se expresan, cuál es su manera de trabajar y poder conocerlos un poco más. Ya que por WhatsApp, si bien podría ser también una alternativa, yo no prefiero que sea todo 100% por ahí. Ok, sigamos con el participante número 4, Mauricio, la misma pregunta, por favor. ¿Qué tipo de modalidad educativa crees que permite aprender mejor y por qué? Sí, considero que la modalidad híbrida permite llegar a entender mejor los temas, ya que el estudiante puede tomar clases presenciales donde se enseñan los puntos clave de lo que se quiere enseñar, o se podría dificultar hacer llegar a los estudiantes de manera virtual. Y luego, como siempre, una retroalimentación por parte del profesor o algún otro profesor de la misma área, para que se pueda repasar lo explicado en clase y se pueda fortalecer todo. ¿Y qué no crees que se podría conseguir lo mismo que te estás diciendo en lo presencial? Sí, se puede conseguir lo mismo, pero la ventaja de virtual es que se puede llegar a facilitar por más estudiantes, ya que no tendrían que estar teniendo que ir a la universidad a tomar la misma clase. Por ejemplo, en lo virtual hay veces que hay bastantes alumnos, no más de los que deberían entrar en un salón. Ujú. ¿Crees que en estos tipos de cursos que son de bastantes personas, crees que un solo profesor puede llegar a tantos alumnos, puede llegar a cubrir cada una de las necesidades de cada alumno? Considero que si el profesor puede saber llegar a cada alumno y hacer que cada alumno pueda preguntar o realizar las incomodidades o cosas que no entienda, sí puede llegar a hacer llegar todo lo que quiere a los alumnos. Ok, seguimos con el participante número 5. Anderson, por favor, la misma pregunta. ¿Qué tipo de modalidad educativa crees que permite aprender mejor y por qué? Eh, Sigo con mi misma respuesta. Considero que sería la respuesta híbrida, más que nada por el tipo de enseñanza y lo práctico que se puede realizar, tanto para recibir los conocimientos prácticos de los que son conocimientos generales, cursos generales como tal, y en el caso de lo que son conocimientos prácticos de la carrera directamente, pues de manera presencial. Y por ejemplo, carreras que como arquitectura, medicina, ¿estarías de acuerdo que ese tipo de curso sea 100% presencial? O sea, si hablamos de arquitectura como tal, basándonos en el caso de un curso general que sea de maquetados o cosas así, que necesites estar dentro del campo para ver medidas y todo ello, considero que sí. Medicina de igual manera, pero recuerda que también en medicina se necesita muchos conocimientos de lectura. Entonces, repasar una lectura dentro de clases como que se puede hacer de la misma manera virtual, ¿me entiendes? Ok. Y en cuanto a los pagos, ¿crees que en la manera virtual debería haber descuento a cuanto a clases presenciales? Y es que en caso sería algo completo, como virtual, todo el curso, más que nada la carrera o la malla se presente de esa misma forma, puede ser que sí. Pero si en caso no, creo que el precio no tendría tanto de variar. Ok, seguimos con el siguiente participante. Alberto, por favor, la misma pregunta. ¿Qué tipo de movilidad educativa crees que permite aprender mejor y por qué? Considero que la mejor para aprender sería la híbrida, porque en este caso se puede dividir en dos, la teoría de la práctica, ¿no? En caso el curso requiere hacer algo práctico, como el ejemplo de fotografía. Igual, la teoría sí considero que puede ser, como digo, virtual, porque no es algo que exija tanto relacionarse a veces con las personas o el profesor puede dar la información necesaria en misma clase virtual, ¿no? Y por otro lado, la parte presencial también ya cumple con lo que debe hacer, de reunirse y hacer la parte práctica. ¿Y cómo te comunicas con tus compañeros de manera virtual? Bueno, de manera virtual puede ser dentro de la misma reunión por Zoom, haciendo salas aparte o mediante WhatsApp o una red social. Entonces sería para ti más sencillo de la manera virtual. Sí. Ok, vamos con la pregunta número 3 entonces. Eh,
Bueno, en este caso creo que el tiempo nos va a ganar. Si es que se corta la sesión, lo vamos a seguir por una segunda sesión, ¿correcto? Para todos los presentes aquí. Seguimos con la tercera pregunta. ¿Consideran que las clases remotas y virtuales presentan un avance o un retroceso en la educación superior? Empecemos con Edmundo, por favor. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Consideras que las clases remotas y virtuales representan un avance o un retroceso en la educación superior actual? Pues actualmente considero que son un progreso en la educación superior, ¿ok? Ya que eso ha permitido poder llevar quizás ya cuando terminas ya todo lo que es la instrucción pregrado, ya al pasar a maestrías, doctorados y todo eso, hay las posibilidades de poder llevar maestrías internacionales desde universidades de otro país virtualmente, lo cual te facilita bastante y bueno, y te ahorra de hecho muchísimo dinero. ¿Ok? Y pues nada, más que todo por ese aspecto yo lo vería como un buen progreso. ¿Qué opinas de que algunos centros educativos han desaparecido los exámenes típicos, ¿no? De un papel y con respuesta y ahora todos son a través de una plataforma web? Pues diría más que todo que es más práctico también, es más práctico, es más rápido y pues también creo yo que pone a prueba también el nivel de honestidad de cada estudiante, si es que has estudiado, si es que no has estudiado, pues no, pero al fin y al cabo, pues la persona misma es la que se miente si es que decide hacer trampa en algún examen o alguna evaluación, más que todo eso. ¿Y qué beneficios has experimentado en lo virtual? Pues los beneficios que yo he podido ver en mi vida es más que todo flexibilidad de tiempo, ok, poder llevar quizás algunos cursos que quiero llevar, pero más que todo flexibilidad en horarios, se podría decir. Ok, seguimos con el participante número 2, Gabriel, por favor. ¿Consideras que las clases remotas virtuales presentan un avance o un retroceso en la educación superior? Bueno, en lo que es presencial sí siento que ha habido un gran avance en lo que es tema de los PPTs o la información que nos dan, pues, ¿no? Ya que nos hacen como que más dinámicas. En lo que es virtualidad, siento que no mucho, ya que, o sea, como bien lo comentó acá Edmundo, en lo que es las pruebas, eh, es más digital, pues, ¿no? Y ahí se ve como que la honestidad de cada persona, pues, si estudió, pues. Siento como que eso nos ha atrasado un poco, ya que muchas personas optan por buscar personas que les hagan los exámenes virtuales. ¿Crees que los estudiantes necesitan interactuar entre ellos para mejorar su estado de ánimo, su ganas de aprender, algo que no obtienes tanto en las clases virtuales? Siento que sí, porque llegas a socializar y llegas a ser más como que amigos, más conocidos, ¿no? En cambio, de manera virtual no tanto, pues, ¿no? Más como que es un contacto y ya, pues, y solamente queda ahí. ¿Crees que las clases virtuales son un alivio para las personas que tienen problemas con socializar con otras personas, que tienen un poco de pánico? Siento que sí, pero en parte deberían como que superar ese miedo y como que aventarse un poco, pues, ¿no? Ok, seguimos con el siguiente participante, por favor, Tomás. ¿Consideras que las clases remotas virtuales presenciales son un avance o un retroceso para la educación superior? Bueno, yo coincido que puede ser por un lado un retroceso, ya que como mencionaba mi compañero, sí, digamos, obviamente por la pandemia fue una medida más obligatoria, ¿no? Que se tomó, pero ahorita es más una medida como de flojera, no querer ir a la clase, pasar los exámenes un poco de manera más fácil, dependiendo del tipo de modalidad de exámenes que se tenga.
y ese tipo de cosas. Y por otro lado, se podría ver que es un avance en el sentido en el que, gracias a la pandemia, bueno, hubo esta obligación, ¿no? Que fuesen virtuales. Y eso, bueno, también ayudó a las personas que de repente vivían muy lejos de la universidad o tenían dificultades para transportarse y todas esas cosas, a que se pudieran tal vez ahorrar ese viaje o ese movimiento y obviamente les beneficia mucho, ¿no? ¿Crees que en algunos casos las clases virtuales pueden perjudicar en forma de desenvolverse a las personas, a los profesionales, los futuros Sí, profesionales? sí, completamente, porque claro, en la virtualidad, ya que no estás en constante contacto con otras personas, no estás desarrollando esas habilidades blandas que sí deberías de desarrollar, algo que por lo que todos hemos pasado, obviamente por la pandemia fue un caso extraordinario, pero es algo que yo sí creo que como el compañero anterior mencionó, creo que es un tema muy importante poder superarlo y desarrollarlo, y obviamente la virtualidad lo dificulta mucho. Eh, ¿Qué opinas del refrán que a la universidad se va a estudiar y no a hacer vida social? Muy incorrecto, porque la universidad, a pesar de ser obviamente un motor para los estudiantes para que puedan consolidar sus estudios y poder sacar su título, también es una etapa de la vida, ya que, bueno, acá en el Perú, bueno, son mínimo 5 años, algunas carreras pueden ser un poco más. Entonces ya está pasando mínimo 5 años en donde estás en la universidad. Y yo sí creo que es, no diría un más, tipo, o sea, una obligación, pero sí creo que es importante desenvolverse, conocer gente, eh, tener amigos, hacer grupos, socializar, todas esas cosas. Y sí creo que es eh, muy importante hacerlo en esa etapa. Ok, para la siguiente pregunta vamos a volver a hacer una nueva sesión. Ahorita lo que voy a hacer es cerrar esta videollamada y volver a crear una nueva. Regresamos en unos 5 minutos aproximadamente.